Nuestra investigación se denomina Estudio Cuasi Experimental del impacto de la jornada escolar en el desempeño de estudiantes del sector público. Vamos a presentar la planeación y construcción de una investigación doctoral cuantitativa en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Esta investigación pues es un proceso que se dio dentro del doctorado de investigación. Yo soy egresada, inicié el doctorado en el año 2014, sí, en el 2014, dentro de la línea de educación, pedagogía y didáctica, y el título de la tesis que se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Antioquia es Efecto de la jornada escolar en el desempeño académico de estudiantes colombianos, análisis cuasi experimental para informar la política pública de jornada única. Entonces, primero, el proceso de planeación de la investigación. Cuando inicié el doctorado, tomamos la decisión de que la investigación doctoral tenía que hacerse con datos censales colombianos para asegurar que se podía dar conclusiones generalizables al nivel nacional y que pues iban a ser válidas internamente, es decir, que nos permitirían evidenciar una relación causa-consecuencia. También pues se acordó con los directores de la investigación doctoral que el estudio tenía que ser desarrollado dentro del enfoque cuantitativo de investigación con herramientas estadísticas y econométricas, porque existen bases de datos con mucho valor agregado que son abiertas al público, que presentan información censal, cuidando que los resultados sean válidos y generalizables para el nivel nacional. Como se trataba de una investigación doctoral, se optó por hacer una propuesta que implicara un análisis inferencial, por lo que el modelo desarrollado tenía que ser un modelo explicativo. Escogimos evaluar la relación causal entre tiempo de formación o jornada escolar y resultados académicos de los estudiantes del sector público para informar la jornada única que había aparecido en el año 2014. Asimismo, pues evaluamos la hipótesis de que un tiempo más extendido de formación tendría un impacto positivo y significativo en el desempeño académico de los estudiantes del nivel de educación media. Usamos un modelo conceptual conocido como Entrada, Ambiente, Resultados o IEO por inglés. Hicimos una revisión de la literatura muy extensa para poder modificar ese modelo IEO y pues asumimos dentro de ese marco analítico variables como, de entrada, la jornada escolar completa mañana y tarde, variables de salida, las puntuaciones saber 11 en lenguaje, ciencias y matemáticas, y variables del ambiente, eran las variables de las instituciones educativas. Tomamos el número de estudiantes matriculados, la zona urbana o rural, el carácter académico, técnico o académico técnico, la educación materna, el índice sintético de la calidad educativa, ICE, que no se había usado en ningún estudio empírico en Colombia anteriormente. Usamos el nivel educativo docente, usamos el nombramiento docente, es decir, la vacante, propiedad, prueba, vacante temporal o vacante definitiva. Básicamente, pues nuestra variable de interés era la jornada, y con respecto a esa variable de interés, pues consultamos al Departamento Administrativo Nacional de Estadística sobre la definición que ellos tenían en su encuesta de educación formal C600, cómo definían ellos la variable, y pues ellos nos decían que definitivamente pues en un establecimiento educativo una jornada completa eran 7 horas al día. Asimismo, Ministerio de Educación, que nos facilitó los datos del CIMAT, del Sistema Nacional de Matrícula, nos definió la jornada completa como 6 horas y media para secundaria y media, y nos dijo que no existía completa mañana y completa tarde, no, son conceptos diferentes. La jornada completa son básicamente 6 horas y media en un solo turno. Las dos definiciones de la variable jornada única, entonces jornada completa, aluden a una jornada escolar que implica mayor extensión de tiempo comparada con la jornada de la mañana y la jornada de la tarde, es decir, la media jornada. En ese sentido se justificaba el uso de la variable jornada completa como dependiente y la media jornada mañana o tarde como grupos de comparación. Nuestro análisis lo hicimos ex post, es decir, ya cuando los estudiantes de media habían pasado, pues, habían tenido exposición a la jornada completa. Si bien la variable, lo que queríamos era informar la jornada única, usamos la variable jornada completa porque pues en el año 2014 no se podía medir un impacto de la jornada única. Entonces tomamos la variable jornada completa. Bien. Por otra parte, pues en Colombia encontramos que no había muchos estudios cuasi experimentales sobre la jornada escolar, pero entonces sí había algunos estudios iniciales que decían que había relación positiva entre la jornada
y el desempeño en los grados quinto y noveno, y se ha estimado que la jornada tenía un impacto de 4 o 5 puntos por ciento adicionales en pruebas estandarizadas de grado 11. Entonces, ¿qué pasa? Esa evidencia primero era muy poca, había que contextualizarla y actualizarla, porque los datos de la prueba Saber 11 cambiaron a partir del año 2014. Antes del 2014 la prueba Saber 11 medía conocimientos, después del 2014 medía competencias. Es un cambio pues muy importante. Bueno, sobre las variables de ambiente, pues que son las más variables de la institución, que nuestro estudio tiene mucho desarrollo en cuanto a las variables de la institución. Hicimos la revisión de la literatura nacional y pues en general, como por resumirlo, encontramos pues estudios como el de López, que es un metaanálisis, donde nos indica que las variables de las instituciones educativas cuentan entre un 35 hasta un 39% de la variabilidad de las pruebas estandarizadas Saber, ¿sí? Lo cual nos indica que justificaba hacer un estudio en el que se incluyeran estas variables de las instituciones. Ahora, el nivel educativo docente se había estudiado en algunos análisis de Bonilla y Galvis de la Fundación Compartir, y la OCDE había recomendado que en Colombia se tuviera en cuenta pues cuál era la vacante docente, porque muchos docentes están entrando a la carrera docente sin pasar por los procesos de selección y pues de escalafón, lo cual disminuye la calidad del aprendizaje. Otras variables de la institución como nivel socioeconómico, tamaño, sector, localización, que se incluyeron en la investigación doctoral, también se han relacionado en la literatura colombiana con desempeño de los estudiantes en la prueba Saber 11. Entonces, por ejemplo, el nivel socioeconómico del establecimiento explica alrededor del 9% de las disparidades entre instituciones educativas en grado quinto y el 19% en grado noveno. Asimismo, pues también Piñeros y Rodríguez habían comentado que pues el número de docentes por estudiante tiene un impacto en los aprendizajes en aulas colombianas. Y pues definitivamente otros hallazgos también está, por ejemplo, en pruebas Saber de grados tercero, quinto y noveno, se ve mejor desempeño en las privadas comparado con las públicas. Finalmente, pues el nivel rural tiene un menor desempeño comparado con el área urbana, pero tiene un crecimiento anual mayor en pruebas estandarizadas, de acuerdo a lo que nos reporta el ICFES en el año 2016. Bien, en los estudios que revisamos encontramos que, por ejemplo, variables de gestión de la institución no existen o no se han incluido en los estudios colombianos. Variables de gestión se refieren sobre todo a la calidad y a la operación diaria de la institución. Entonces, en mi estudio incluimos la calidad de las instituciones educativas, medida con el índice ICE, y también incluimos una medida novedosa que es derivada de observación en aulas de la jornada única, el uso del tiempo efectivo de las horas de clase. Ese fue un análisis que hicimos complementario, donde hicimos observaciones en aula después de haber hecho nuestros análisis cuantitativos. Bien, pues sí, básicamente ese es el modelo conceptual EIO que empleamos, pero también encontramos, cuando revisamos la literatura para armar este modelo conceptual, vimos que en la literatura colombiana no existen estudios que incluyan variables mediadoras o moderadoras. Las variables mediadoras nos explican los mecanismos de cómo ocurren los efectos. Entonces, por ejemplo, entre una causa y una consecuencia puede existir una variable intermedia que nos explica por qué esa causa tiene un efecto en dicha consecuencia. Eso se llama la mediación estadística. Y por otra parte, los estudios de moderación nos explican las condiciones en las que se dan un efecto, es decir, el cómo. Esto es, en diferentes niveles de una variable, cómo se da la interacción entre dos variables de las cuales se asume que hay relación causa-efecto. Entonces, todo esto significa, en pocas palabras, que no se explican los mecanismos por los cuales se dan los efectos. No hay estudios nacionales de variables de mediación o estudios de moderación. Mi estudio incluyó una evaluación de mediación considerando este mismo modelo IEO, el modelo conceptual, teniendo en cuenta que la jornada escolar tiene un impacto causal
sobre resultados en el desempeño académico y que la variable mediadora es el índice sintético de calidad o la calidad de la institución educativa. Bien, por otra parte, pues nosotros miramos la literatura internacional, hicimos una extensa revisión de literatura internacional y no solo colombiana, y en la literatura internacional separamos los estudios de alrededor del mundo y los estudios latinoamericanos. En los estudios latinoamericanos, pues vimos que hay muchas evaluaciones de impacto de programas como la jornada escolar completa en Chile, escuelas de tiempo completo en Uruguay, escuelas de tiempo pleno en Salvador, PETC en México y la Escuela de Tiempo Integral en Brasil. En general, el estado del arte sobre extensión de la jornada escolar a nivel internacional, pues a nivel Latinoamérica, nos dice que definitivamente los impactos de la jornada extendida son positivos, pero son muy bajos, son muy pequeños y en muchos casos no son significativos estadísticamente. Es decir, no aportan mucho al aumento en las puntuaciones en pruebas estandarizadas. Ahora, los estudios internacionales de otros países no latinoamericanos indican que hay una relación entre el tiempo de formación, por ejemplo, las clases, el tiempo de la jornada diaria y el tiempo anual de clases, que se relaciona con el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, estudios de la extensión de la jornada escolar diaria, en su mayoría provienen de las estudios que se han hecho sobre escuelas charter norteamericanas, donde lo importante es que no solo se expandió el tiempo de formación en aula, sino que además se tuvieron en cuenta algunos cambios de la organización de la institución escolar para poder mejorar estas aulas de jornada extendida. Los estudios que nos hablan sobre las jornadas diarias escolares, extensión de la jornada diaria escolar, incluyen, por ejemplo, el metaanálisis que hizo Patal en el año 2011 2010 sobre el efecto de la jornada escolar diaria y pues ella indica que el efecto es positivo, que en ningún estudio se ha encontrado efectos negativos. Esto, sin embargo, pues se lo va a controvertir el estudio de Cercenesky en Brasil, donde él se encuentra impacto nulo en matemáticas de grado octavo y un efecto incluso negativo en matemáticas de grado cuarto debido a la jornada escolar. Ahora, algunos estudios como LAMDI y también estudios como Hincapié en Colombia indican que hay que enfatizar en la calidad de las instituciones escolares para poder analizar los efectos de las jornadas. Ahora, hay estudios también de la duración de la clase. Entonces, en estos estudios que miran una hora clase o el tiempo de hora clase, básicamente son estudios que se centran en el constructo de oportunidades para el aprendizaje. Esto significa qué actividades se hacen dentro de las aulas para usar el tiempo de clase y su relación con desarrollo de habilidades muy específicas. Por ejemplo, el estudio de Bachmann, donde miraban el desarrollo de matemáticas conceptuales y matemáticas procedimentales de acuerdo al tiempo que se usaba para ese tipo de actividades en horas de clase de matemáticas. Bien, ahora por último en la literatura internacional pues están los estudios de la duración del año escolar que pues básicamente se han hecho en países como Estados Unidos donde se mira el efecto pues de las vacaciones de verano y de años escolares más cortos debido a las temporadas de nieve, ¿sí? Entonces, la revisión de la literatura básicamente nos dice que sí, que existe una relación entre tiempo de instrucción y desempeño del estudiante, pero la evidencia internacional no es consistente sobre los efectos de la extensión de la jornada escolar en los resultados académicos. Entonces, por ejemplo, Fuller en el 87 indicó que el efecto de la jornada es positivo en todas las áreas, mientras que Lee y Barro estimaron que hay un efecto pequeño en matemáticas y ciencias naturales, pero no en lectura crítica. Entonces, estas diferencias se deben a varios factores. Primero, las estrategias metodológicas empleadas son distintas en los alcances. Muchos de los estudios que encontramos son estudios observacionales y hay supuestos fuertes como la determinación del efecto del tratamiento con base a las variables observables y no se tienen en cuenta las variables inobservadas o no medidas. Ahora, también hay diferencias en los modelos educativos de los distintos países. Por ejemplo, algunos usan la jornada extendida solo unos días de la semana. Y pues también en los diferentes países la exposición a las jornadas extendidas varía.
Por eso es que encontramos estos resultados tan diferentes en los estudios internacionales. Por ejemplo, algunos países entran más tarde a la escolaridad y por tanto están menos tiempo en el sistema, lo cual puede afectar el impacto medido. En Colombia está reglamentada que la duración del año escolar son 40 semanas lectivas, por lo cual pues no hay variación entre escuelas en este aspecto. Sin embargo, los resultados en pruebas estandarizadas varían en las diferentes instituciones colombianas. Eso significa que el nivel adecuado para hacer un efecto del tiempo de formación pedagógica en el contexto de Colombia no sería la duración del año escolar, no habría que estudiarla. ¿Mm? Tampoco pues las horas clase, la duración de la hora clase, porque en general en Colombia los estudiantes estudian en horas de 45 a 60 minutos. En lugar de esto, pues es necesario o era necesario estudiar el impacto de la jornada escolar diaria en los resultados educativos, por lo que se empleó esta como variable de interés en nuestro estudio. Vamos a mirar ahora pues las decisiones metodológicas y aprendizajes en la implementación del método cuasi experimental, que fue el que usamos en la tesis doctoral. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras fuentes de datos? El análisis de la investigación doctoral buscaba dar cuenta de el efecto de la jornada escolar completa en el sector público educativo en Colombia, la mediación estadística de la variable índice sintético de calidad sobre el efecto de la jornada escolar en los resultados en las pruebas Saber 11. Y tercero, pues también queríamos ver el uso del tiempo extra de clase que hacen los docentes en aulas de la jornada única. Entonces, los análisis 1 y 2 se desarrollaron con datos de Saber 11 del año 2017. Entonces, en el proceso de planeación de la investigación decidimos optar por bases censales del ICFES, que incluyen los resultados de la prueba Saber, bases del Ministerio de Educación Nacional, el CIMAT, que incluye las variables de matrícula de las instituciones educativas, y la encuesta de educación formal C600 del Departamento Nacional de Estadística DANE. Entonces, con estas bases se hizo un ejercicio con los software SAS y con el software Stata para consolidar toda la información en una base que incluyera pues, las variables de interés del modelo del estudio. La información contenida en cada base era diferente y por tanto pues ameritaba un estudio minucioso de cada una de las variables y pues de su pertinencia para ingresarla al estudio. Por ejemplo, las bases de la encuesta de educación formal C600 del DANE, que hoy se conoce como encuesta formal de educación, tiene datos sobre sedes educativas, organización institucional para prestar servicio educativo y personal ocupado en la sede. Incluye también matrícula, modelos de enseñanza, jornada, información sobre docentes por jornada, poblaciones especiales que se atienden, situación académica al finalizar el año anterior, desertores, repitentes, etc. Información sobre uso de tecnologías, ingresos, costos y gastos de la institución educativa. Las bases del ICFES pues, nos dan una riqueza de información sociodemográfica, incluyendo un índice del estrato socioeconómico de la institución educativa, o INSE, que es diferente pues, del estrato socioeconómico del estudiante, y los resultados de la prueba Saber 11. Por último, pues las bases del MEN, de CIMAT, nos dan información tan rica como, por ejemplo, si la institución educativa participa en programas como Todos Aprender. Bueno, entonces ya que teníamos que contextualizar estos resultados cuantitativos, hicimos una observación en aula, un tercer análisis con recolección de datos en el primer municipio de Colombia que implementó la jornada escolar única en sus instituciones educativas. Estas observaciones se hicieron con la foto de aula de Stallings, que es un instrumento desarrollado por la Universidad de Texas. Las observaciones con la foto de aula nos permitieron contrastar los resultados obtenidos en los análisis cuantitativos y con la información que nos reportaba el Ministerio de Educación Nacional, ya que nosotros visitamos el ministerio cuando desarrollamos la tesis y pues les habíamos preguntado cosas sobre la implementación de la jornada única y pues ellos nos contrastamos con lo que vimos en los colegios. Por ejemplo, en ninguna de las instituciones que visitamos para las observaciones nos reportaron que se haga uso de las herramientas o de los materiales diseñados para el componente pedagógico de la jornada única que se propusieron pues de la oficina de jornada única del MEN. Esto nos lo dijeron ellos en el ministerio en el 2017. Entonces, entre esas herramientas están los derechos básicos de aprendizaje, las orientaciones pedagógicas en ciencia, lectura, sociales y razonamiento cuantitativo y las matrices de referencia. Entonces, estas herramientas no vimos que se usaran en los colegios de la jornada única. Asimismo, dentro de estos mismos colegios, pues preguntamos acerca de todos los aspectos, infraestructura, alimentación, también la parte de administrativa, cómo se maneja el personal docente de la nueva jornada única,
o sea, el recurso humano, y pues también el componente pedagógico. Estábamos observando sobre los cuatro componentes, más la observación en aula del uso del tiempo de hora clase por profesores de matemáticas en la jornada única en 11 aulas de grado sexto. Nuestras muestras. Para el estudio empleamos dos muestras, pero estas no fueron obtenidas por muestreo probabilístico. Usamos en vez de eso un método cuasi experimental conocido como Propensity Score Matching o selección por puntajes de propensión. El Propensity Score Matching nos permite básicamente hacer como un experimento, pero usando la estadística. Entonces nos permite seleccionar unidades que reciben el tratamiento, o sea, la jornada completa, y unidades que reciben que son el grupo control. Entonces son todos los colegios con media jornada, sea mañana o sea tarde. Entonces teníamos un grupo de tratamiento versus un grupo control que lo hicimos artificialmente por medio de estadísticas. Estas estadísticas lo que nos permiten es calcular una puntuación para identificar unidades de análisis, en nuestro caso colegios, que son parecidos en todas sus características institucionales, pero son como clones, pero que se diferencian en que una reciben tratamiento jornada completa y sus clones no reciben el tratamiento, son de media jornada y son nuestro grupo control. Esto es lo que se llama un contrafactual. Entonces usamos esta estrategia cuasi experimental. Esto se había hecho ya en estudios colombianos, pero pues se había hecho con datos que no estaban actualizados. Después de hacer ese emparejamiento por puntajes de propensión, pues obtuvimos dos muestras, una para la jornada completa y una para la media jornada, sea mañana o sea tarde. Nosotros pues calculamos los puntajes de propensión con regresiones, OLS, y usamos pues toda una serie de covariables o variables observables como el estrato de la institución educativa, tamaño de la escuela, la zona de ubicación, número de docentes por tipo de nombramiento, nivel educativo de los docentes dentro de la institución, índice sintético para tercero, quinto y para la media, y pues unos indicadores de eficiencia de la escuela, la tasa de aprobación, reprobación, desertores y repitentes. Entonces, todas estas variables se habían obtenido de la consolidación de las bases de datos censales. Entonces, básicamente, pues las muestras que obtuvimos finalmente con el emparejamiento, nuestra muestra de tratamiento fueron 1.489 instituciones públicas, de las cuales 1.217 son jornada completa, 272 son jornada mañana y 269 son jornada de la tarde. Estas instituciones representan todo el nivel nacional, son clones, pero son de toda la nación, de toda Colombia, de modo que nuestro resultado era mirar el impacto de la variable jornada en términos de que era un efecto promedio del tratamiento. Es decir, en promedio cualquier niño en Colombia que estuviera dentro de la jornada completa, ¿cuánto aumentarían sus resultados en las pruebas estandarizadas? Entonces, para el segundo análisis de mediación estadística, utilizamos estas mismas muestras obtenidas por PSM, por Propensity Score Matching, y finalmente para el análisis de las observaciones en aula, pues tuvimos 11 aulas de grado sexto, de 9 instituciones educativas que nos permitieron hacer de 4 instituciones educativas que nos permitieron hacer las observaciones, porque lo solicitamos en más de 11 instituciones y solo 4 nos permitieron hacer observaciones. Bien, entonces la metodología. Para el primer análisis, pues miramos el efecto del tratamiento, es decir, el impacto, qué tanto nos aumenta los resultados en pruebas estandarizadas la jornada escolar, y en la literatura encontramos que un impacto de 0.25, perdón, en la literatura encontramos que un impacto de 0.25 era un impacto adecuado de una intervención como el incremento de la jornada escolar. Por el contrario, una intervención que tuviera menos de 0.25, pues no sería una intervención útil en términos de eficacia educativa. Bueno, nosotros para poder obtener estos impactos calculamos betas en ecuaciones de regresión para dar cuenta del impacto de la jornada escolar. El modelo pues de regresión incluyó la jornada escolar, las variables de educación del docente, variables de la calidad, o sea, LICE,
variables del tipo de nombramiento docente, o sea, la vacante, variables de la educación materna, las eficiencias de la institución educativa, aprobados y reprobados, pues, y unos coeficientes de regresión y unos errores residuales. Utilizamos el criterio estadístico de Hosmer-Lemaitre para poder introducir las variables dentro del modelo, según la revisión de la literatura, y usamos el criterio de Akaike para definir cuáles eran los modelos de regresión con los cuales íbamos finalmente a quedarnos, porque pues desarrollamos varios modelos con la misma ecuación. Para el segundo análisis utilizamos el software process para hacer la mediación estadística, donde pues de nuevo utilizamos como mediador el índice sintético de la calidad y la relación de interés era la relación entre jornada escolar y resultados en las pruebas Saber 11. Para el tercer análisis pues hicimos el CAPA para poder establecer pues los dos observadores que entraron a las aulas a hacer la observación por una hora de clase, qué tanto acuerdo tenían entre ellos. Entonces, entre los resultados, pues para el primer análisis encontramos que básicamente la jornada escolar completa aumenta los resultados de los estudiantes en 1.26 puntos para los colegios de jornada completa en lectura crítica, 2.49 puntos para los colegios de jornada completa en razonamiento cuantitativo y 0.8 puntos en ciencias para colegios de jornada completa. Entonces, esto quiere decir que hay unos incrementos, la hipótesis se verifica, efectivamente la jornada completa aumenta las puntuaciones, pero estas puntuaciones fueron solo significativas para razonamiento cuantitativo. Significativa estadísticamente quiere decir que no se deben al azar y no se explica por otras variables, sino por la variable de interés que es la jornada escolar. Entonces, aunque son incrementos y aunque la relación es positiva, los incrementos son muy pocos, porque la escala de evaluación de las pruebas Saber se da de 0 a 100 puntos y nuestra evaluación de impacto nos está mostrando que la jornada escolar solo aumenta 1 a 2 puntos y medio las puntuaciones, lo cual pues no es en verdad mucho. Entonces, en las conclusiones vamos a mirar esto qué quiere decir. Ahora, para el segundo análisis de mediación de la calidad del ICE, encontramos que independientemente de la jornada, sea completa o sea media jornada, la calidad de las instituciones educativas sí tiene un efecto mediador, es decir, existe un efecto indirecto que corresponde a 0.3 puntos en lectura crítica y ciencias, y que es significativo estadísticamente, y 0.4 puntos en razonamiento cuantitativo, que también es estadísticamente significativo. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener media jornada y que tenga alto ICE y vamos a tener incrementos en los desempeños en Saber 11. No importa si es de jornada completa o media jornada, desde que se aumenten los resultados en el ICE, los resultados en las pruebas Saber 11 van a ser positivos. Finalmente, para el tercer análisis de las observaciones en aula, encontramos que a pesar de los altos porcentajes de enseñanza activa que los profesores muestran, por ejemplo, dar clase magistral, demostrar, resolver preguntas, a pesar de esa enseñanza activa de parte del docente, que se da el 58% del tiempo de una hora clase en las 11 aulas visitadas, en la otra cara el aprendizaje activo del estudiante no es tan alto. El aprendizaje activo del estudiante es más bien bajo, con un promedio de 13%, cuando lo que se esperaría es que por lo menos 50% del tiempo el estudiante esté activo. Esto quiere decir que si se considera una hora de clase de 60 minutos, el estudiante emplea 10 minutos en aprendizaje activo, debatir, preguntar, etc. 18 minutos en aprendizaje pasivo, copiar del tablero, trabajar en silencio. 11 minutos en actividades fuera de tarea y el resto del tiempo en actividades de organización que no tienen nada que ver con el aprendizaje. Por tanto, el uso del tiempo es adecuado por parte de los profesores, pero se requiere que el tiempo en aula se traduzca en mayor aprendizaje activo por parte del estudiante. Ahora, el impacto que tuvo la metodología para informar la política pública y los desafíos que se proponen para nuevas investigaciones en el nivel metodológico y en el de política pública. Entonces, los efectos que nosotros encontramos de la jornada escolar en verdad son muy pequeños. Están por debajo de 0.24 de una desviación. Esto implica que la reforma de la educación colombiana no debería limitarse a un aumento del tiempo como estrategia de equidad y de calidad. De hecho,
cuando nosotros empezamos la investigación en el año 2014, aparecía el decreto 501 que regula la jornada escolar única, donde pues se ampliaba los periodos pedagógicos. Pero cuando terminamos la investigación de doctorado en diciembre de 2017, o sea, 3 años después, sale un decreto nuevo en diciembre de 2017 donde se recortan estos tiempos pedagógicos. Entonces ya se ha visto que no se trata de aumentar el tiempo per se, sino que la reforma implica otros aspectos de tipo pedagógico, de recurso humano y pues de los soportes como la infraestructura y el programa de alimentación. Mayor tiempo de instrucción no aumenta los aprendizajes de los estudiantes colombianos. Sin embargo, el segundo análisis de la tesis doctoral indica que el ICE es un mediador de los resultados en las pruebas Saber 11. Esto significa que con independencia de la jornada escolar, un mejor nivel de calidad de las instituciones puede aumentar los resultados en la prueba Saber sin necesidad de que se amplíe la jornada escolar. Ahora, por otra parte, los resultados de la investigación doctoral apuntan a que es necesario reforzar el componente pedagógico. Definitivamente esto sobre el recurso humano, infraestructura o PAE, porque como se observó en las instituciones educativas visitadas, la política no se está implementando como se planeó. No se está usando la estrategia de integración de componentes curriculares, no se está vigilando que se aumente el mínimo mejoramiento anual o MMA medido con el puntaje ICE, que como vimos en el segundo análisis de la tesis doctoral es importante para la calidad de los aprendizajes. Ahora, las inversiones públicas no garantizan por sí solas la calidad educativa si no tienen un impacto en los entornos y las aulas escolares. Por ejemplo, en el estudio encontramos que en promedio el aprendizaje activo del estudiante por hora clase es del 13%, cuando se espera más de un 50% del tiempo de hora clase. Entonces, esto quiere decir que hace falta muchas cosas. Se requiere acompañamiento técnico-pedagógico a los docentes, desarrollo profesional docente, énfasis en el progreso anual del estudiante y no solo de la institución medida con el ICE, medidas alternativas al ICE como la evaluación SER de desarrollo socioemocional de la Secretaría de Educación de Bogotá y también reenfocar la reforma con un objetivo nuevo. La reforma dice que la jornada única sirve para mejorar competencias generales, pero en ningún lugar se están mencionando las competencias del siglo XXI, las competencias blandas, las cívicas. Ahora, futuras investigaciones tienen que hacer ese mismo análisis que hicimos nosotros en la tesis doctoral, pero tienen que hacerlo con la variable jornada única como variable independiente. Nosotros lo hicimos con jornada completa por las razones que se explicaron. Ahora, se tiene que establecer qué otros factores determinan progreso educativo, además del ICE, como lo demostramos en mi tesis doctoral. Y también es importante que se incluyan más aulas, más observaciones con la foto de aula de Stallings para conocer la realidad y el contexto institucional de las aulas de jornada única. Pasamos al cuarto punto, difusión de la investigación. Entonces, breve resumen de los artículos que hemos publicado a partir de la tesis, ponencias presentadas y feedback que recibimos. La tesis doctoral se ha difundido con varios productos de difusión del conocimiento. Estuvimos en el Simposio Internacional de Estadística de la Nacional en el año 2018. Estuvimos en Viña del Mar, en Chile, en el CIMSE, Congreso Internacional de Investigación Cuantitativa en Educación, en Viña del Mar en 2016. Estuvimos en el Comparative International Education Society Forum en 2016, en Vancouver, en Canadá. Y pues estuvimos también generando algunos artículos a partir de la experiencia. Hicimos un análisis diferente, pero muy similar al de la tesis doctoral, llamado Efecto de la doble jornada escolar en el desempeño académico de estudiantes colombianos. Ese lo publicaron en Education Policy Analysis Archives en el año 2018, también lo publicamos. Y tenemos un artículo de efecto de la jornada escolar con base pues, en esta tesis doctoral que se publicó en la revista Educación y Ciudad de Bogotá. Otras publicaciones pues incluyen sobre la técnica de puntajes de propensión y sus usos en investigación en educación en la revista Educación y Ciencia Mexicana y jornada única sí, pero no así en la revista Magisterio en Colombia. Entonces, se nos han hecho varias disertaciones en las presentaciones orales. Por ejemplo, nos han pedido tener en cuenta que las muestras, cuando se hace propensity score matching, deben tener distribuciones normales y no sesgadas, como en el caso de nuestro estudio.
También que hay que tener en cuenta que pues nosotros usamos regresiones multivariadas, siempre se aconseja hacer modelos estructurales, pero en el caso de nosotros teníamos la dificultad de que la variable jornada explica muy poco de la variabilidad. Nuestros modelos de regresión explican alrededor del 20% de la variabilidad. ¿Mm? Ahora, para las observaciones en aula, pues también se recomienda muchísimo lograr pues gestionar con secretarías de educación para que desde allí les permitan el ingreso en las aulas, porque las observaciones pues se sesgan si solo se puede acudir a muy pocas aulas, como ocurrió pues en nuestro caso, aunque pues nuestro análisis era más con un ánimo descriptivo y de contextualización de los resultados. Ahora se nos ha dicho también que por qué se tomó ese baremo de 0.25 de una desviación como una medida, un rasero del impacto de un tratamiento. Nosotros básicamente encontramos eso en la literatura, está sustentado en estudios, pero sí es cierto, para el caso colombiano debería existir un metaanálisis donde se incluyera todos los factores asociados al aprendizaje de los colombianos, de los estudiantes colombianos, y a partir de allí establecer qué es un impacto real de las intervenciones educativas en Colombia. Ese estudio no existe, alguien tiene que hacerlo. Por ahora la literatura internacional nos dice impactos de 0.25 son impactos importantes de intervenciones educativas y nosotros lo que encontramos es que el impacto de la jornada escolar está por 0.008, lo cual pues no es mucho. Bueno, en cuanto al análisis de mediación, nos sugirieron que también tuviéramos en cuenta otras relaciones. Por ejemplo, existen mediaciones moderadas y moderaciones mediadas. Entonces, una mediación moderada puede ser, por ejemplo, el efecto de la jornada mediado por el índice ICE para cada uno de los municipios colombianos para considerar diferencias dadas por las administraciones territoriales o secretarías de educación. Finalmente, también se nos sugirió que con las observaciones de aula, el instrumento de la foto de aula de Stallings, parece que los criterios de efectividad son como muy estrictos. Entonces pueden ser muy restringidos. Una alternativa es el uso de observación y registro grabado de interacciones en aula. Ese estudio hay que hacerlo en Colombia dentro de aulas de jornada única, no se ha hecho. Pero una referencia muy importante es el profesor Sergio Martinic y el doctor Huepe del año 2013, que hicieron ese análisis en aulas de jornada escolar completa de Chile. Entonces, básicamente este fue nuestro estudio de la retroalimentación y pues toda la aventura que representa hacer una tesis doctoral. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Universidad de Antioquia y muchas gracias a la doctora Difarinei Gómez y González Gómez y al profesor Johnny Villachoa, que fue mi director de tesis y a quien le agradezco todos los aprendizajes que yo hice en mi doctorado. Muchas gracias y pues ya con esto concluimos.